Bien, pues seguimos acá en Puerto Varas en este encuentro nacional de la prensa de la ANP y vamos a conversar ahora con un representante de su equivalente pero en Perú, que es el Consejo de la Prensa Peruana. Estamos con el director ejecutivo, Rodrigo Salazar. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Para quienes no conocen este consejo, ¿quiénes lo componen? ¿Cuántos medios, por ejemplo? Son aproximadamente 10 medios de comunicación, todos peruanos, de alcance nacional, alcance regional también, de plataformas como prensa escrita, online, televisión y radio. Están juntos. Juntos En todos. Chile hay organizaciones distintas para Sí, la prensa sí. escrita y la prensa de televisión y la prensa de radio. Que también lo hay en Perú, otros gremios específicamente de radio y televisión, pero algunos de ellos también pertenecen al Consejo de la Prensa Peruana, que está más enfocado en asuntos de libertad de expresión y de ética. ¿Cómo qué medios, por ejemplo, están dentro de este Pero el consejo? comercio, que es uno de los más tradicionales y sí, conocidos, es un emblema en el periodismo peruano. Tenemos también Infobae, por ejemplo, que ha estado casi un instante Pablo de Luca, medios de alcance radial que llegan al 90 y tantos % del Perú, ¿no? Sí, medios de mucha larga trayectoria. Perú Check, ¿qué es? Porque tú en este encuentro estás justamente con la charla de aquello para ver el fact-checking nacional y descentralizado, ese, ¿no? Sí, Perú Check es una suerte de startup, ahora que está de moda el término, que lo que busca es hacer fact-checking en asuntos electorales. Las asociaciones de prensa, los consejos de la prensa, los gremios de la prensa no suelen hacer periodismo. En el Consejo de la Prensa Peruana sí lo hicimos. Decidimos en el año 2021, que eran elecciones presidenciales, y sabíamos que se venía una desinformación feroz. Dijimos, bueno, tenemos que crear un mecanismo que se encargue de generar fact-checking. Y lo hicimos. Y luego lo repetimos en el año 22, que había elecciones regionales, con un alcance bastante importante. Es un medio de comunicación en el back-end, lo llamo yo. No es un medio de comunicación que tenga proyección al público, sino que lo que hace es generar verificación y se la cede de manera gratuita a los medios del Consejo de la Prensa Peruana. Asociado finalmente, ¿no? Así es, para que ellos puedan utilizar la información y les diseñamos productos periodísticos, por ejemplo videos, notas, entre otras cosas, explicadores, para que ellos puedan de manera libre ponerlo en sus noticieros, en sus periódicos y demás. Como verificadores de determinados temas que pueden ser complejos y que pueden tener algún tipo de fake news, ¿eso? Sí, idealmente asuntos electorales, y también en la pandemia, que había mucha desinformación al respecto, publicamos varias cosas más, ¿no? Esto lo trabajamos con ayuda de Google News Initiative, que fueron un aliado importante en el trabajo de Perú Check, y también con varios medios de comunicación. Es un medio Perú Check descentralizado porque tiene periodistas, o sea, verificadores, de varias regiones del país. Lima, O sea, funciona en todo el Perú, digamos. en todo Perú. Lima es la capital de Perú, es una, digamos, donde se concentra gran parte del periodismo, digamos, de alcance nacional. Entonces lo que buscábamos era un medio que llegara a varios espacios del país, ¿no? Y así fue como terminó siendo. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido el resultado de esto? ¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo y entendiendo la salud que tiene que tener una prensa en un país democrático y para contribuir precisamente a la democracia? Sí, bueno, hay un aspecto positivo y otro negativo. El positivo es que nosotros alcanzamos cerca de 1 millón de peruanos durante las elecciones regionales del año 22. Cambiamos la metodología, cambiamos el sistema de trabajo de Perú Check entre el 21 y el 22, y tuvimos un alcance importante. En elecciones regionales, que no son tan importantes, entre comillas, como las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, claro, los medios nos permitieron tener mucho más alcance porque estos medios replicaban nuestro trabajo, nuestro contenido, nuestras notas, nuestros videos. El lado negativo es que es económicamente inviable, por lo menos por ahora, ¿no? Depende mucho de grants, depende de fondos, no es sostenible económicamente hablando. Nadie paga por este contenido, ¿no? ¿Y cómo se financia hoy día? ¿Por lo que colocan los medios asociados finalmente? Hay una parte importante. ¿Contribuyen ellos? No contribuyen directamente en términos económicos, pero sí ceden periodistas para que puedan editar notas. Porque tenemos un sistema de edición cruzada, en la que el medio A edita una nota, el medio B edita la misma nota, para que haya, digamos, visiones distintas en la publicación. Pero nos basamos básicamente en un asunto de economía, nos basamos básicamente en fundaciones, ¿no? Aquellos que puedan financiar estos productos, ¿no? Como en el caso de Google. Como director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana de estos 10 medios, independiente de que no es la finalidad de
de Peruchak, que es lo que estamos hablando recién. ¿Cómo sientes que está justamente estos medios hoy día con respecto al financiamiento, con respecto a las proyecciones y a lo que estamos hablando en este encuentro finalmente, ¿no? De cómo se mantienen los medios hoy y cómo se podría mantener en el futuro? Bueno, como todo ecosistema mediático en la región y en el mundo, hay problemas de sostenibilidad económica importantes, ¿no? Medios de comunicación que tenían pues un alcance o digamos un negocio mucho mayor de lo que hay ahora, que es complicado, es muy complicado lograr que además las sociedades se suscriban y paguen por contenido digital. Lo hemos conversado hace un instante aquí en el encuentro en Puerto Varas. Pero lo positivo, lo que yo puedo rescatar de esto es, en un país en el cual la libertad de expresión está bajo tanto asedio, es el país que más puestos ha caído en libertad de expresión en los últimos 2 años del ranking Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, el índice Chapultepec. Y el hecho de que estemos los medios de varias plataformas, de varias líneas, unidos, permite enfrentar los embates del Congreso, los embates de la Fiscalía de la Nación, los embates del Poder Ejecutivo, de la Policía, entre otras cosas más, ¿no? Entonces hay como un bastión de defensa del trabajo periodístico y eso lo permite, evidentemente, una asociación que pues tiene tradición y que tiene alcance como la nuestra. Y estas presiones finalmente del Ejecutivo, del Legislativo, ¿cómo se enfrentan? Porque finalmente estamos hablando de una institucionalidad que cuestiona la prensa, ¿no? Palabra bonita, que acabas de mencionar, institucionalidad, que tienen ustedes en Chile, pero no tenemos en el Perú, ¿no? En el Perú podríamos decir que no hay balance de poderes, como lo existe en Chile. Perú no es considerado una democracia por The Economist, es considerado un régimen híbrido, lamentablemente, esto es reciente. Entonces tienes todo el sistema del Estado va contra la prensa de alguna manera u otra, o contra periodistas independientes, ¿no? La Fiscalía, el Congreso, el Gobierno, el Poder Judicial, la Policía, gobiernos regionales, jueces, fiscales. Hay un asedio constante, ¿no? Y lo que hacemos para poderlo defender es asociarnos, formar alianzas con otras organizaciones de periodistas y de medios de comunicación que nos permiten enfrentar algunas de estas... Claro, porque la pregunta es cómo se hace periodismo en un contexto así, digamos. Es difícil, hay como yo decía, un asedio muy grande, una fiscalía que allana casas de periodistas a las 4 de la mañana con 25 policías, como si uno fuera un delincuente, proyectos de ley descabellados para regular el trabajo de la prensa en algunos sentidos, una presidenta que no declara a la prensa en más de 100 días, un presidente del Congreso un expresidente del Congreso que demanda periodistas. Es un entorno muy hostil para trabajar hoy en día el periodismo. ¿Y cómo se enfrenta el futuro frente a ese concierto de situaciones complejas? Porque por un lado está el financiamiento que hablábamos recién, que es igual probablemente en toda Latinoamérica y en el mundo, pero además con estas cortapisas, estos frenos, estas complejidades, este asedio que tú dices, enfrentan los medios tradicionales, además, imagino que todos los medios. No te podría responder la pregunta en términos de sostenibilidad económica, porque si no, pondría una consultora sería multimillonario ahora. Claro, ¿no? Todos estaríamos en la misma. Nadie tiene esa respuesta, pero sí creo que en el asunto de libertad de expresión, el asunto político, la unión es lo más importante, y lo vemos no solamente en el caso del Perú, que hemos frenado hasta ahora todos los proyectos de ley que han intentado presentar en el Congreso contra la prensa, asociados y aliados con otras organizaciones de periodistas y de medios en el Perú. Y pasa lo mismo en México, pasa lo mismo en Colombia, pasa lo mismo en Chile. Entonces creemos que la unión es muy importante. Organizaciones como la ANP son fundamentales para proteger el trabajo de los medios y más importante aún para proteger el derecho de la ciudadanía a estar mejor informada y tomar mejores decisiones. Correcto. Sí. Y hay vasos comunicantes, imagino, con la ANP. Por algo estás tú acá en Puerto Varas, en el sur de Chile, hablando de estos temas en una presentación, ¿no? Somos muy amigos, la ANP y el Consejo de la Prensa Peruana. Tenemos una reunión mensual con otras asociaciones de países, como mencionaba México, Colombia, Brasil, Argentina. Nos juntamos y nos encontramos en estos eventos de manera regular. Compartimos muchas ideas, compartimos muchos mecanismos de trabajo en conjunto y eso, digamos, apunta al tema de la unión, ¿no? No solamente dentro de periodistas y medios de un solo país, sino de asociaciones de países que puedan tener vasos comunicantes con las de otros países, ¿no? Y llegar así a una escala regional. Bien, pues Rodrigo, te agradezco que hayas estado conversando con nosotros. Encantado.
Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, participando en este encuentro de la ANP, de la Asociación Nacional de la Prensa, aquí en la región de los Lagos.